Juan capítulo 17, versículos 14 al 19. Aquí en la iglesia lo que hacemos es exponer la escritura de una manera ordenada. Vamos libro a libro, versículo a versículo, con el propósito de no perder detalle de todo lo que Dios nos ha mandado. Ya llevamos unos buenos meses estudiando el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 17 y nos quedarán, yo creo que otros buenos meses para poderlo terminar. Vamos a hacer lectura entonces desde el verso 14. Dice la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Padre bueno, gracias te damos, Dios, por el privilegio que nos das de seguir estudiando tu palabra. Y lejos, amado Dios, de que convirtamos este tiempo en un asunto meramente académico, lo que rogamos es que tú hables a nuestros corazones, que lo que tenemos aquí por delante, sé tú, amado Dios, trayendo claridad a nuestra mente y a nuestro corazón, para conocerte mejor, e incluso para conocernos a nosotros mismos de una manera más clara, para que podamos ver la gran necesidad que tenemos de ti, de ser santificados. Así es que ayúdanos, oh Señor, en este tiempo de predicación y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Aunque hoy hicimos lectura desde el versículo 14, vamos a estudiar son los versículos del 17 al 19. ¿Qué nos hablan estos versículos? Nos habla de la santificación, pero la santificación dentro de un contexto. Usted dirá, ¿qué es eso de santificación? Bueno, ya les voy a explicar. Pero para ello traigo una ilustración. Las ilustraciones nos ayudan a darle color, darle matiz a la enseñanza. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros nos adentremos al texto podamos coger estas verdades tan profundas y lograr entenderlas. Imagínese por un momento a un cirujano, un médico cirujano. ¿Qué es lo que hace el médico cirujano? Es el encargado de hacer las operaciones. Coge al paciente y tiene que, con un bisturí de una manera muy, muy fina, abrir la parte que está enferma y hacer la operación respectiva. Ahora, piense por un momento en un cirujano que está a punto de entrar al quirófano, es decir, a ese lugar donde va a hacer la cirugía. Puede ser el cirujano más inteligente, más prestigioso de toda la ciudad, que puede tener todos los años de experiencia y todo el conocimiento científico necesario para hacer esa cirugía. Pero si ese cirujano no se lava correctamente sus manos, si sus manos no han sido esterilizadas, si su bata, si todos los instrumentos que va a utilizar no han sido finamente preparados, entonces no está ese cirujano en condiciones de realizar su labor. ¿Lo comprendemos? Bien. Hermanos, si llegase ese cirujano con las manos sin desinfectar a esa cirugía, créalo, la vida del paciente estaría en peligro.
en peligro, donde el cirujano llegue a contaminar a esa persona, pues prácticamente esa persona puede que va a morir, podrá morir. Así es que el conocimiento no basta, si usted se da cuenta. El conocimiento no basta. Se necesita estar limpio para poder servir. Y esa misma imagen, amados hermanos, nos va a ayudar a poder entender la necesidad que todos nosotros tenemos como discípulos de Cristo. Tenemos necesidad. Ahora, hemos llegado a esta posición del capítulo 17 y recuerde, el contexto del capítulo 17 es una oración que levantó el Señor Jesucristo al Padre, una oración solemne, una oración que se conoce como la oración sacerdotal. Y en esa oración Él está pidiendo por sí mismo, pide por sus discípulos y va a pedir por todos aquellos que creerán en el mundo en todas las edades. Pero en lo que nos corresponde a estos versos que vamos a tratar, y bueno, recuerde usted que hicimos lectura desde el versículo 14, y esto en contexto de lo que predicamos hace 15 días. Recuerde usted que en los versículos 14 al 16, nosotros pudimos ver cómo la palabra de Dios es útil para transforma al hombre y lo transforma de tal manera que lo convierte en ¿qué? En un enemigo del mundo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando una persona cree en lo que Dios dice en su palabra, cuando cree que Cristo es Dios, cuando cree que Cristo es Salvador, ¿qué es lo que sucede? Esa persona ahora se convierte en enemiga del mundo. El mundo lo va a odiar. Ahora, el mismo Señor Jesucristo oró diciendo que sus discípulos ya no eran del mundo. No. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecen a Él, le pertenecen a Cristo. Y Cristo no es de este mundo, Él es del cielo. Por tanto, todos los que creen en Cristo ahora son del cielo. Y vivimos es conforme a la dinámica del cielo, no a la dinámica de este mundo. Entonces, hermanos, la palabra en un discípulo ya ha producido algo, y algo radical. Ha producido una separación, lo ha separado del mundo. Y esa nueva identidad es lo que lo distingue de cualquier otro ser humano allá afuera. Es de Dios, ya no es del mundo. Pero ahora, los versículos 17 al 19, ahora en esta oración, el Señor se va a adentrar en algo muy particular. Y es que, aún así, aunque han sido separados del mundo, aunque ahora le pertenecen a Cristo, todavía esos discípulos están en necesidad, necesitan de Cristo. Y por eso es que ahora el Señor Jesucristo nos va a adentrar en otra necesidad vital. ¿Para qué? Para que los que se quedan en este mundo hostil, necesitan de la santificación de Dios. Por eso es que el Señor ruega allí en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el ruego de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Está diciendo, santifica a mis discípulos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pudiéramos parafrasearlo de esta manera. Es como si el Padre dijera, Padre, la misma palabra que los apartó del mundo, ahora haz que sea también ese medio por el cual ellos puedan vivir en pureza. Ellos puedan vivir apartados para cumplir la misión que yo les encomendé. Necesitan de ser santificados para que puedan obedecer lo que yo les mando. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué hay veces nos cuesta ser obedientes a lo que Dios nos manda? Porque necesitamos ser santificados. Esa es la cuestión. Por tanto, hermanos, esa santificación
Claro, es una palabra que tiene unas implicaciones sumamente profundas, pero cuando menos hay dos líneas o dos aspectos que son inseparables en la santificación. Santificación significa purificación, eso es. Santificar es purificar y santificar también significa consagrar. Son dos cosas que van de la mano, no se pueden soltar. No es la una o la otra, no, van las dos. Purificación y consagración. Y en el contexto que nos está dando el Señor, esta palabra nos está diciendo que necesitamos los discípulos de Cristo ser purificados del pecado y necesitamos ser consagrados para la misión que Él nos encomendó. Por eso, hermanos, aquí está la expectativa que Cristo mismo revela en esta oración. Hermanos, no basta con haber sido separados del mundo. Ahora necesitamos ser santificados continuamente en la verdad. Es un acto continuo, no es de un día, no es de dos, no es solamente del domingo, sino continuamente necesitamos ser santificados. De otro modo, seríamos como ese cirujano que entra al quirófano sin lavarse las manos. Seríamos incapaces de poder cumplir con la misión para la que fuimos llamados. ¿Cuál es la misión que Cristo nos encomendó? Llevar su palabra, ser pregoneros de justicia, evangelizar al mundo. Hablar de Cristo, ser sus testigos, pero esa misión no la vamos a poder hacer si no estamos lavados. Así es que, hermanos, esta es la necesidad que todo cristiano tiene hoy. Claro, aunque hemos sido redimidos, pues seguimos luchando contra el pecado. Seguimos luchando. Todos aquí presentes lidiamos con el pecado. En algunos casos vamos a ser vencidos por el pecado. Pero la misión del cristiano es hacer frente al pecado, luchar contra él y vencerlo. Pero adicionalmente de esas luchas diarias tenemos la misión que nos encomendó nuestro Cristo, el haber sido enviados al mundo para anunciar el evangelio. Por eso yo pregunto, ¿cómo nosotros podemos vivir fielmente si no es por la obra santificadora de la palabra de Dios en nosotros? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacerlo? Siendo así, hermanos, al mirar este pasaje, quiero que veamos cuando menos 3 verdades inseparables en esta mañana. Vamos a ver 3 verdades de estos 3 versículos, del 17, del 18 y del 19, que nos habla de santificación. ¿Cuáles son esas 3 verdades? Lo primero, en primer lugar, lo que nos dice el Señor Jesucristo nos va a hablar de la necesidad de la santificación. Necesitamos ser santificados. Esto no es una cuestión de, si quiero o no quiero, o más bien mañana, hoy estoy ocupado. No. Tenemos una necesidad urgente y es hoy y mañana y pasado mañana y todos los días necesitamos ser santificados. En segundo lugar, el Señor nos va a hablar de el modelo de la misión que tenemos, ¿sí? Es decir, que Él nos ha enviado, ¿sí? Nos santifica con una misión. ¿Y cuál es ese modelo? El modelo es Cristo mismo. Él fue enviado por el Padre. Tenemos que mirar a Cristo para saber cómo es que debemos actuar en medio de la labor, la tarea que Él nos encomendó. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a tratar la base de nuestra santificación. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo el hombre se puede santificar? ¿De dónde vamos a echar mano? ¿Dónde se asienta la santificación? Son 3 cosas que vamos a desarrollar una a una. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, en esta mañana para poder comprender estas verdades. Pero hablemos entonces primeramente de la necesidad de la santificación. ¿Realmente el cristiano necesita ser santificado? ¿Realmente el hombre necesita ser limpiado? Bueno, ¿qué dice la Escritura? El Señor ora en el verso 17, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. ¿Por qué el Señor iba a pedir algo si no fuera necesario? Yo creo que sería algo absurdo considerar que el Señor esté pidiendo alguna banalidad. No, el Señor está pidiendo algo que es sumamente importante en la vida de los discípulos, ser santificados. Fíjese, cuando nuestro Cristo eleva esta petición al Padre, utiliza un verbo, esa palabra que dice santifícalos, santifícalos. Es un verbo que tiene una implicación que a estos por los cuales yo estoy orando, yo quiero que los santifiques. Es mi ruego y es urgente, santifícalos. ¿Qué es santificar? Sencillamente es hacer santo a alguien. Santificar es hacer santo. Y usted dirá, bueno, eso es como obvio. Pero bueno, ¿qué significa ser santo? Bueno, yo ya les había dicho al principio. Ser santo es purificar. Tiene que ver con limpiar, purificar. Y en el otro sentido, que también les había ya mencionado, tiene que ver con ser apartado. Escoger algo y apartarlo, ¿sí? Y en este caso es ser apartado para Dios. Eso es santificar, coger algo o a alguien y apartarlo para Dios. En otras palabras, o más bien una palabra, eso es consagrar. Eso es santificar. Esa es la petición de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que este es un asunto que era claro para las mentes de estos discípulos que estaban escuchando orar al Señor Jesucristo. Recuerden que estos discípulos eran judíos y traían todo ese contexto judío del Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento es importante para poder llegar a comprender esa idea de lo que significa santificar. Mire, la palabra santificar o la idea de santificar en el Antiguo Testamento es frecuente, aparece en muchas partes. Por ejemplo, cuando Dios le mandó a Moisés a que el pueblo se preparara para recibir la ley, no fue una preparación cualquiera. ¿Los mandó a qué? A que se laven, a que se limpien, a que se santifiquen. ¿Sí? Apártense de la inmundicia, apártense para mí, apártense porque lo que les voy a entregar es algo sumamente precioso para ustedes. Consagrar, santificar. O recuerde, por ejemplo, en las 12 tribus, había una tribu en particular, la tribu de Leví, que el mismo Señor la mandó separar de las 12. Una entre las 12, la mandó separar ¿para qué? Para que fuera una... ay, se me olvidó. No es una tribu. Fuera una tribu dedicada para el sacerdocio. Y esta es la tribu de Leví, la tribu de Leví. Y ahora, a esa tribu de Leví, ¿sí? Esos sacerdotes eran precisamente apartados, eran consagrados, ¿para qué? Para el servicio, para el tabernáculo, ¿sí? Para el tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Tenemos santificación. Tenemos santificación. Entonces, hermanos, ¿qué es purificar? Purificar sencillamente, santificar es sencillamente purificar aquello que está impuro. Santificar es consagrar algo para un servicio específico. Piense también en los utensilios que estaban allí en el tabernáculo. Habían una serie de elementos, ¿verdad? Muchos elementos. Y esos elementos eran consagrados para un uso específico allí. Y por eso es que nuestro Cristo aplica esta realidad a sus discípulos en su oración, diciéndoles que ellos necesitaban ser purificados de su pecado. Ellos necesitaban ser también apartados para la misión que habían recibido en este mundo. Recuerden que esos 11 hombres habían sido llamados para ser los apóstoles del Señor.
para un oficio particular, el del apostolado. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la necesidad de la santificación, lo primero que debemos entender es la condición del creyente después de ser salvo. La condición del creyente después de ser salvo. Hermanos, aquí nosotros lo que tenemos es que cuando el Señor pide ser santificados sus discípulos, es una petición para que esos discípulos que ya habían sido limpiados, que ya habían sido redimidos, que ya habían creído en Cristo, todavía conservaban algo que necesitaba ser limpio. Algo que necesitaba ser limpio. Hermanos, recuerde usted al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7. Es un capítulo fundamental que nos ayuda a entender muy bien esto. ¿Cuál es la condición del creyente después de ser salvo? Cuando un creyente, cuando una persona ha creído en Cristo, no significa que ha dejado de ser pecador. No significa eso. Sigue siendo pecador. Es un pecador redimido. Y Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, nos presenta precisamente a ese pecador que está luchando. Presenta a ese creyente que quiere hacer lo que es bueno, pero todavía está experimentando la lucha contra el pecado que mora en sus miembros. Es decir, aunque ya es justificado, necesita diariamente ser limpiado. ¿Cómo la ve? Nadie, no hay ningún cristiano que pueda decir, ya no debo nada. Bueno, en Cristo ya no debe nada, pero no puede decir, ya no soy pecador, ya no soy pecador. Necesita ser limpiado todos los días. Mire, un buen ejemplo de esto lo encontramos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Y este es un pasaje que, si usted se da cuenta, está en este mismo contexto. Cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, están en esta misma escena, en la escena donde están en el aposento alto. Pero la diferencia es que cuando el Señor va a lavar los pies de los discípulos, no han tomado la cena. No han tomado la cena. El Señor dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Él mismo dijo, pues todo está limpio. ¿Por qué? El mismo Pedro le dijo, no, Señor, si me vas a lavar, lávame todo. Lávame todo. Y es allí donde el Señor le dice, no. El que ya ha sido lavado, solo necesita lavarse los pies. Ellos ya eran limpios, ya habían sido salvados. Es decir, ellos ya habían sido justificados, ya habían sido perdonados de sus pecados. Pero siguiendo esa imagen que presenta el Señor Jesucristo, al caminar por este mundo, sus pies, ¿qué iba a ocurrir? Se iban a ensuciar. Los pies son los que están en contacto con este mundo. Y esa es una imagen que nos ayuda a entender que aunque ya están limpios, todavía hay algo que se ensucia. Hay algo que se ensucia y que necesita ser lavado. Así nos ocurre a nosotros, amados hermanos. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero en nuestro diario caminar en este mundo caído, nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras actitudes, todo eso se contamina y requiere ¿qué? Purificación. Necesitamos ser purificados continuamente. Entonces, ¿necesitamos de ser santificados? Claro, lo necesitamos, porque estamos lidiando con pecado todos los días, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Vivimos en un mundo caído, amados hermanos. Necesitamos ser santificados. Pero ahora la pregunta está, ¿cuál es ese medio para ser santificados? Y siga la imagen de ser lavado los pies. Se necesitaba agua para ser lavados, ¿verdad?
agua para ser lavados. Pero aquí el Señor nos dice, o Cristo nos señala con gran claridad, cuál es ese medio de la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ya sabemos que tenemos necesidad de ser lavados. Ahora lo que debemos aprender es cuál es ese medio, esa herramienta que Dios usa para nosotros ser santificados. Hermano, la santificación, si usted se da cuenta, no es un producto de disciplina personal. No es que usted se proponga ser santificado, no se trata de métodos humanos, no se trata de que usted tenga un librito aparte que le diga los 10 pasos para usted santificarse, no, eso no lo encuentra usted, o que usted tenga un coach, es que le llaman hoy, que usted tenga un gurú, un guía espiritual para que lo santifique. No, nada de eso. No hay nada de misticismo, no hay nada de religiosidad. El único medio de santificación es la palabra de Dios. Para de contar. Es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento lo confirma. Y cito 2 versículos sencillamente. Uno que está en Efesios 5, verso 26. Allí en Efesios 5:26, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia, le escribe a creyentes y dice que Cristo purifica a su iglesia y lo dice de esta manera: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La iglesia es purificada por la escritura, por la palabra de Dios. Ahora veamos otro texto. En Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Allí Santiago nos exhorta. Dice, recibid con mansedumbre. Por favor, contésteme esto. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Mansedumbre. Con mansedumbre. No con los taches arriba. ¿Sí? No con que, es que a mí me parece. Es que yo creo. ¿Sí? Es que no estoy de acuerdo. Palabra y punto. Con mansedumbre, hermanos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sin embargo, hermanos, debemos aclarar algo que es fundamental. Que la palabra sea el medio de santificación. No crea que se trata de un acto mecánico, de sencillamente leer la Biblia por leerla, o meramente entenderla como un acto intelectual. No se trata de eso. No es que por el simple hecho de escuchar la Escritura o de tener acceso a ella, seamos automáticamente santificados. Si se acuerdan, y aún hoy, pero desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos utilizaban unas cajitas que se la ponían en la frente, otra se la ponían en la mano izquierda, unas cajitas que se llaman las filacterias, que hoy también los judíos las utilizan, y en esas cajitas habían porciones de la Escritura, ¿sí? Porciones de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Que el hombre ha creído de una manera religiosa y supersticiosa que tener la palabra escrita en un mural, escrita en carteles y de una cantidad de formas, eso lo va a santificar. Eso no santifica, no santifica. Y hoy en día ha avanzado tanto, es tan inteligente el ser humano que se tatúa la palabra de Dios. Juan 3:16. Tatuados. No, santificado. No, eso no santifica, hermanos. Si así fuera, aquí no tendríamos una iglesia, sino tendríamos una tienda de tatuajes. Entonces, venga por su tatuaje y aquí sale santificado. Y no es así. Cualquiera, mire, si esto fuera así, cualquiera que tuviera una Biblia en la casa sería santo.
Todos. Y recuerde usted que hay en muchas casas, en las salas de las casas, que ponen la Biblia abierta, ya sea en un salmo, y la ponen allí como un amuleto. La Biblia lo único que hace es recoger polvo, no hace más, no santifica, es un amuleto. Eso es igual que tener la pata de conejo en el bolsillo, es lo mismo que tener la penca de sábila detrás de la puerta, es exactamente lo mismo. Eso no santifica, no santifica. Y eso me recuerda a las palabras de Spurgeon cuando decía: hay tanto polvo en la tapa de las Biblias que con un dedo se puede escribir la palabra condenación. Condenación. Hermanos, el poder santificador de la palabra solamente ocurre cuando el Espíritu Santo la aplica de una manera eficaz en el corazón del creyente. Si eso no ocurre, no hay santificación. Hermanos, por tanto es el Espíritu Santo quien obra en nosotros usando la Escritura como instrumento vivo y eficaz. Entonces, ya sabemos, necesitamos ser santificados. Ya sabemos cuál es el medio de santificación. Ya sabemos que no es de una manera externa, mecánica, intelectual, no, ni mucho menos como un amuleto, no. Es la obra del Espíritu Santo trayendo esa palabra al corazón del creyente. Ahora, hay algo también que es muy importante, hermanos, dentro de la necesidad de la santificación. Usted dirá: bueno, listo, soy consciente, necesito ser santificado. Sí, hay veces como que la embarro. Hay veces como que peco, sí. Y necesito ser santificado, necesito de la palabra. Pero hay que tener en cuenta un tercer detalle: la certeza de esa palabra. Que usted le crea la palabra, ¿sí? Porque usted puede coger la Biblia y decir: este pedacito como que no lo creo. Y lo que dice la Escritura es que la palabra es una verdad absoluta, absoluta. Por eso es que el Señor añade: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Fíjese, no dice tu palabra contiene la verdad. Son dos cosas distintas. Él dice tu palabra es verdad. No dice tu palabra contiene la verdad. No. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Y esa verdad no es relativa. Esa verdad no es parcial. Como si nosotros pudiéramos, como cuando ustedes les sirven la comida, ¿sí? Y a los que luchan con las verduras, y coge usted el cubierto y ahí la dejan toda la orillita de esa zanahoria que le salió, ¿sí? Y lo que no le gusta, usted lo echa para un lado. Solamente se come lo que le gusta. La palabra de Dios no es así. No es así. La palabra de Dios no es un asunto de escoger lo que a usted le gusta, no es una cuestión de descartar lo que a usted le incomoda, no es un menú de un restaurante, no lo es. Cristo nos recuerda que toda la palabra es verdad y por tanto toda ella es necesaria para nuestra santificación. Toda. El mismo Señor Jesucristo, en este mismo Evangelio, en el capítulo 8, verso 31 y 32, Él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, la santificación no es posible sin someternos a la verdad completa de la palabra de Dios. No hay parcialidad. No es decir: ay, es que a mí me gustan los salmos. ¿Usted no ha escuchado a cristianos que son salmistas únicamente? Solo salmos y proverbios, y no hay más Biblia para ellos, salmos y proverbios. No, yo soy de Cristo, y a mí no solamente salmos y proverbios, los evangelios también. ¿Y qué pasó con las cartas? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Lidio con él? No lidié con él. No lidié con él, es palabra de Dios.
No, es que no, Apocalipsis no, porque no entiendo. No importa, es palabra de Dios. No, es que el Antiguo Testamento, eso era para los judíos. Es palabra de Dios, nos corresponde. ¿Mm? Todo nos corresponde. Así es que, hermanos, si usted se da cuenta, aquí lo que encontramos es una lección crucial donde, que nos enseña que donde no hay palabra, no hay santificación. Así de simple. Donde no hay palabra, no hay santificación. Un creyente que descuida la escritura se convierte en un creyente vulnerable, un creyente sin defensa frente a lo que hay allá afuera. El Señor ya nos ha dicho, allá hay peligro. Estamos en un mundo en donde nos trae una cantidad de tentaciones, donde la fuerza del pecado es muy fuerte. ¿Y cómo lo vamos a vencer si no hay palabra que nos santifique? Hermanos, el creyente que se expone fielmente a la palabra, que medita en ella, que la obedece, que la aplica en su vida, pues sencillamente lo que va a experimentar es la obra purificadora del Espíritu Santo. Ya, así es. No hay una fórmula mágica, hermanos. No la hay. Esta es la realidad. Usted tiene que exponerse a la Escritura. Usted tiene que leerla, usted tiene que meditarla, usted tiene que orar para que el Espíritu le guíe a toda verdad y sea santificado. Así que, hermanos, si nosotros sentimos la lucha contra el pecado, si nos vemos débiles frente a la tentación del mundo, la respuesta no está en nuestras fuerzas, no, sino en volvernos 1, 2, 3, todas las veces volver nuestro rostro a la palabra de Dios, confiando que el Espíritu Santo la utilizará para santificarnos. ¿Nos queda claro que necesitamos ser santificados? Muy bien. Ahora hablemos de esa misión. Nuestro Señor ora al Padre diciendo en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, esta frase se encierra una verdad que es gloriosa. ¿Cuál? Que la santificación no solo significa purificación del pecado, sino que también significa consagración a una misión santa. No solamente nosotros fuimos salvados para librarnos del pecado, sino fuimos salvados para ser siervos del Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en la santificación, muchas veces quizás nos limitamos es al primer concepto, a la idea de la limpieza espiritual. Vencer pecados, crecer en obediencia, ser más piadosos, etc. Y todo esto es verdad, es cierto. Eso hace parte de la santificación. Pero ahora, lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 18, nos está mostrando que también la santificación tiene otro aspecto, un aspecto inseparable. ¿Cuál? El de ser apartados para un propósito específico. Como les decía, así como esos instrumentos del tabernáculo, ¿sí? Pudo ser un candelero, pudo ser un tazón. Son cosas que las tenemos por allí, en nuestras casas quizás, ¿cierto? Pero el Señor mandó que ciertos elementos fueran santificados, fueran consagrados. Y una vez ungidos, esos elementos ya no se podían utilizar para las labores comunes. Es decir, el sacerdote no podía decir, ay, este candelero me lo voy a llevar para la casa porque lo necesito esta noche. No, está consagrado para el servicio en el tabernáculo. Eran objetos consagrados, exclusivos para un servicio santo. Por tanto, hermanos, si alguien intentaba coger algo que había sido santificado, consagrado, y le daba un uso común, eso tiene un nombre. Y eso se llama profanar. Pecado. Piensa en el día domingo, que el Señor lo santificó. Y si nosotros cogemos el día domingo para algo común, ¿qué estamos haciendo? Profanar. Profanamos el día de reposo.
Este principio, hermanos, ceremonial, anticipa algo mayor, ¿sí? El ejemplo supremo de la consagración, ¿sabe quién es? Cristo mismo. Él es el ejemplo supremo de consagración. Él mismo se identificó como aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Así usted lo puede leer en Juan 10, verso 36. Cristo fue santificado por el Padre y enviado a este mundo. Ahora, entienda algo especial, el título de Mesías. Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Él es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. Es el ungido. ¿Qué significa esto? O revela más bien, que Él fue separado, que Él fue consagrado, que Él fue enviado por el Padre con una misión. ¿Cuál? La de redimir a su pueblo. Hermanos, desde la eternidad fue preparado nuestro Señor Jesucristo para esta obra. Y en el tiempo se manifestó en carne, viviendo en obediencia perfecta para cumplir lo que el Padre lo envió a hacer. Y hay unas características que muestran esa consagración. ¿Cómo se ve esa consagración en la vida de nuestro Señor Jesucristo? En su preparación, en su separación, en su compromiso y en la sujeción. Son 4 elementos, y no son todos, pero muestran esa consagración de Cristo. Preparación. La Escritura nos enseña que aún desde la niñez, nuestro Señor creció en sabiduría y creció en gracia, guardando la ley y cumpliendo toda justicia. Eso es ser consagrado. Todavía era niño, todavía no estaba para predicar en las calles, todavía no estaba para ir a la cruz, pero esa consagración lo llevaba a ese primer acto preparatorio. Segundo lugar, separación. Cuando nuestro Cristo estuvo en este mundo, Él vivió en un mundo como el que vivimos nosotros, un mundo hostil, un mundo cargado de pecado, un mundo cargado de tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue separado, ¿verdad? Consagrado. Tercer lugar, compromiso. La consagración requiere compromiso. Es decir, usted es tomado para un uso particular, pero aquí usted tiene que comprometerse. El que pone la mano en su arado y mira atrás, no es digno de mí, dijo el Señor. Y en el Señor Jesucristo, ¿qué encontramos? Siempre su rostro estuvo firme hacia la cruz. Como nos lo recuerda Lucas al decir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él nunca huyó. Por más de que sus discípulos le dijeran, Señor, pero se escucha por allí rumores que buscan para matarte. Voy a Jerusalén. Y fue a Jerusalén. Compromiso. Y sujeción, hermanos, sujeción. En el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, justo después de esta oración, el Señor expresó la esencia de su consagración cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esto es consagración. Es consagración. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él no fue, óigame bien, no fue santificado, no fue consagrado para vivir cómodamente, ni para disfrutar de privilegios terrenos, aunque es dueño y Señor de todas las cosas. Él fue santificado para cumplir la misión más dolorosa, fue santificado para cumplir la misión más gloriosa, dar su vida en rescate por muchos. Y ahora el Señor nos dice, así yo los he enviado al mundo. Aquí es donde se ponen las cosas fuertes, porque es aquí donde se mide realmente el talante del discípulo que ha sido santificado. Así yo los envío al mundo. Ya sabe cómo el Padre envió al Hijo al mundo. Ahora, de la misma manera, somos enviados al mundo. Hermanos, no somos enviados como redentores, claro, es más que obvio. Solo hay un redentor, nuestro Cristo. Pero sí somos enviados a este mundo como portavoces del Redentor. Por eso es que la santificación de los discípulos
es su consagración a una misión que no es opcional, sino es esencial. ¿Cuál? Proclamar el evangelio de Cristo al mundo entero. Esa es. Y es aquí donde se derrumba, hermanos, esa falsa idea, esa falsa visión de comodidad del cristianismo. Hay quienes piensan que ser cristiano es haber recibido un boleto para un crucero llamado mundo. Ay, el Señor me salvó con el propósito de vivir cómodamente en este mundo, donde el propósito es disfrutar de comodidades espirituales, de buscar la felicidad y de esperar que otros me sirvan. No, a eso no nos llamó el Señor. El Señor Jesucristo nos recuerda que ser santificado no es ser preparado para ser servido. No es ser preparado para ser servido, sino que ser santificado es ser llamado para servir. Para servir. No es un llamado al ocio espiritual, hermanos, sino es un llamado a una misión que es santa. Es una misión gloriosa y de gran responsabilidad que requiere inversión. Hay que invertir. Hermanos, nuestra misión es la continuación de la obra de Cristo. Claro, aunque distinta en naturaleza. Recuerde, Cristo fue enviado como redentor, ¿cierto? Claros con eso. Y nosotros somos enviados como sus testigos. Cristo dio su vida como sacrificio por los pecados. Y nosotros damos nuestra vida para el servicio del evangelio. ¿O no es así? Pues eso es lo que manda la Escritura. Cristo vino con autoridad divina, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, nosotros vamos en dependencia de esa autoridad. El Señor le dio autoridad a la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Autoridad. Hermanos, el cristiano verdadero, santificado, no puede concebir su vida como un fin en sí mismo. El cristiano fue apartado para ser un mensajero del Rey, un testigo fiel del Salvador. Y mientras más comprendamos el modelo de nuestro Señor, de Juan 17, verso 18, más consistentes seremos en la necesidad de vivir, no para nosotros, sino para aquel que nos envió. Y termino, hermanos, con el tercer punto, la base de nuestra santificación. ¿Dónde se asienta nuestra santificación? Verso 19, el Señor Jesús dice en su oración, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Son palabras extrañas, pudiéramos decir, misteriosas. Yo me santifico en mí mismo. ¿Cómo es eso? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, hermanos, esto daría pie para otro sermón, pero necesitamos avanzar. En este versículo, nuestro Cristo nos lleva a la raíz misma de la santificación. A la raíz misma de la santificación. Para entenderlo bien, hermanos, debemos distinguir entre nuestra santificación y la santificación suya. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros necesitamos ser purificados de pecado, transformados, apartados para Dios. Pero Cristo, siendo el verdadero Dios, que es santo y sin mancha, Él no necesita ser purificado. No necesita. Entonces, hermanos, viene la pregunta. ¿Qué significa que Él se santifica a sí mismo? ¿Qué significa eso? Hermanos, la respuesta es sumamente gloriosa. Aquí, nuestro Cristo habla de su consagración voluntaria al sacrificio de la cruz. Eso es, Él se consagra para el sacrificio de la cruz. Él se presenta a sí mismo como la ofrenda perfecta.
separada con el único propósito de cumplir el propósito del Padre en la redención. Esa es su santificación. Se santifica para la obra de la cruz. Es como lo dice Pablo en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Allí está, santificado, apartado, llevándose a sí mismo a la cruz para el beneficio nuestro. Cristo no se santificó porque le faltara algo en su naturaleza, no, sino que se santificó, queriendo decir que se entregó como sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser santificados. Esa es nuestra base. Esa es la base de nuestra santificación, la santificación de Cristo. Hermanos, nuestra santificación no está en nuestras manos. Eso es lo que quiere decir el Señor. Nuestra santificación no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. La diferencia es que Cristo, siendo santo, no necesitó lavarse, sino que se entregó como un sacrificio limpio y perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros, los que verdaderamente somos inmundos, pudiéramos ser lavados en su sangre. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que la base de nuestra santificación se asienta en Cristo y solamente en Cristo. En su sacrificio. Su sacrificio nos lavó, su sacrificio nos declaró justos delante de Dios. Fuimos limpiados de una vez y por todas por medio de la sangre preciosa. ¿Y sabe cómo se llama esa doctrina? Justificación. Fuimos justificados, limpiados por la sangre de Cristo. Pero la cosa no quedó allí. La base de nuestra santificación está en Cristo. ¿Por qué? Porque su sacrificio abrió la puerta para que ahora, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, continuemos siendo transformados de una manera progresiva a la imagen de Cristo. Es por Él y nada más que por Él. Por eso, hermanos, cuando usted lee las cartas apostólicas, cuando usted lee cómo Pablo o los demás saludan a las iglesias, ellos llaman a los creyentes con un título. Los llaman santos. Santos. Y esto tiene un doble sentido. Ya somos apartados, hermanos, por la obra de Cristo. Ya somos santos. Y a la vez seguimos siendo purificados en nuestro caminar diario. Es un acto que ya fue consumado en Cristo y es un proceso continuo en nosotros. Eso es. Aquí radica una gran diferencia con cualquier esfuerzo humano de moralidad. Porque la santificación no nace de nuestro esfuerzo. Piensa en el alcohólico. Cuando el alcohólico va a ese instituto que se llama Alcohólicos Anónimos, o cuando acude a cualquier programa de autoayuda, puede que cambie sus hábitos, puede que cambie dejar de tomar la cerveza, el aguardiente, lo que sea, por gaseosa. Lo que hizo fue cambiar un hábito, ¿sí? Un hábito. Una disciplina personal. Pero no tiene de qué gloriarse en sí mismo, porque aún en su corazón lidia con el deseo por el alcohol. No arregló nada. Lo hará por apariencia, lo hará porque es que ya me vieron que no tomo, lo hará porque qué dirán mis hijos, lo dirá porque qué hará mi esposa, pero no, sencillamente porque esto lo odia Dios. Hermanos, en cambio el cristiano sí sabe qué pasa. El cristiano no puede gloriarse en sus victorias espirituales. No puede. ¿Por qué? Porque sabe que su santificación no procede de su inteligencia, porque sabe que su santificación no es por causa de su fuerza de voluntad o de su disciplina. Sabe que sus victorias espirituales son por causa del poder de Cristo. Entonces, si un cristiano vence la tentación
Si un cristiano resiste el pecado, si un cristiano crece en obediencia, es porque el Espíritu Santo está aplicando en nosotros la obra de Cristo por medio de su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo lo encierra todo en esta frase. El que se gloría, gloríese en el Señor. Es en el Señor que nos gloriamos. Si usted vence el pecado, gloria a Dios. Si usted vence la tentación, gloria a Dios. Si usted es bueno en la piedad, gloria a Dios. Toda nuestra santificación, desde el primer paso hasta la victoria final, está fundamentada en la consagración voluntaria de Cristo en el sacrificio de la cruz. No hay que mirar a otro lado. Y esto tiene una consecuencia, hermanos, una consecuencia directa en la misión. Mire, nuestra eficacia como testigos de Cristo no depende entonces de nuestros talentos. No depende de nuestros títulos, no depende de las estrategias humanas, no depende de qué tan ingeniosos somos, de que nos vamos a inventar aquí un tremendo show para atraer a las almas. No. Nuestra eficacia de ser testigos de Cristo es porque estamos siendo continuamente purificados y apartados para Él. El misionero, el predicador, el pastor, el creyente común que testifica a sus vecinos. Todos sirven con poder solamente en la medida en que viven de la santificación que fluye de Cristo. De Él y nada más que de Él. Hermanos, el creyente que piensa que puede santificarse por sus obras, ¿sabe dónde está construyendo? Sobre la arena. El creyente que confía en Cristo como base de su santificación encuentra descanso, verdadero descanso, encuentra seguridad y poder para vivir en obediencia. Si hay algún fruto en nuestra vida, no es para gloriarnos nosotros mismos, sino para exaltar a aquel que se santificó por nosotros. Hermanos, Cristo se consagró en sacrificio para que nosotros fuéramos verdaderamente santificados en la verdad. De Él proviene nuestra justificación, de Él proviene nuestra santificación, de Él proviene la misión misma a la que hemos sido enviados. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Concluyo, hermanos. Muchos en la historia de la iglesia han confundido lo que significa la santificación. Algunos la han reducido a eso, a méritos humanos, sencillamente. Como si por disciplina personal o sacrificios externos pudiéramos alcanzar la pureza. Otros la han confundido con ritos. Se trata de hacer ritos creyendo que con asistir a una iglesia, con asistir a ceremonias o con repetir prácticas piadosas es suficiente para agradar a Dios. Eso no es santificación. Otros incluso, hermanos, dentro de los círculos cristianos han convertido la santificación en legalismo. Es decir, es una línea de reglas que hay que cumplir, reglas externas que no transforman el corazón. Pero la santificación bíblica, hermanos, según la oración de nuestro Señor Jesucristo, es algo muy diferente. No depende de nosotros mismos, ni de nuestras obras, sino de la acción soberana de Dios en nuestras vidas. Hermanos, llévese esto. La palabra es el único medio por el cual somos purificados y apartados. Ella es la palabra la que nos confronta. Es la palabra la que nos muestra lo mal que estamos. Es la palabra la que nos dice que somos pecadores. Pero esa misma palabra es la que nos limpia. Esa misma palabra es la que nos equipa. Y Cristo, hermanos, es el único modelo perfecto de consagración. No miremos a los hombres, miremos a Cristo. Él es el enviado al mundo, el apartado para cumplir la misión para salvarnos. Y miremos a la cruz, hermanos, a la cruz. La cruz es la base de todo este proceso santificador.
Solo porque Cristo se santificó a sí mismo en ese sacrificio es que nosotros podemos hoy ser santificados en la verdad. Eso es lo que significa, hermanos. Santificación. Y esto significa que la iglesia, en todos los tiempos, en todos los lugares, ha sido llamada a una vida separada del mundo. Claro, no aislada del mundo, muy distinto. Estamos apartados, no para escondernos, sino para cumplir con fidelidad la misión apostólica, proclamar al Cristo que salva en un mundo hostil que necesita desesperadamente oír la verdad. Yo le pregunto, hermano, ¿estamos recibiendo con fe, con obediencia, la palabra como el medio de nuestra santificación? Estamos siendo verdaderamente testigos fieles de Cristo, como aquellos que han sido apartados y enviados por Él. ¿O hemos reducido la vida cristiana a un ritualismo, a méritos humanos, a un cristianismo cómodo que busca ser servido y no servir? Pues piense, Cristo oró por nuestra santificación. Su oración es garantía de que el Padre está obrando en cada uno de nosotros por medio de su santa palabra y por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, vivamos entonces de esta manera, no como turistas en este mundo, sino como testigos fieles, purificados, consagrados para la obra de Cristo. Que toda la gloria sea para Dios y para el avance de su evangelio, el único evangelio. Vamos a orar.